A ver, están empezando creo por cuadripolos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es un poquito de teoría y dos ejercicios, ¿ya? Y bueno, vamos a tratar de pasar un poquito más clases para que se entienda más que todo la aplicación de cuadripolos, ¿no? Entonces, ¿qué es un cuadripolo? Es una red de dos puertos, ¿no? Como está aquí, ¿no? En la teoría. Se llama cuadripolo, una red o circuito eléctrico con dos puertos o dos pares de polos, ¿no? Listo. Que se caracteriza por una serie de parámetros que son relacionados con las impedancias que se encuentran en cada una de las puertas, ¿no? Y ahora vamos a pasar a ver un poquito lo que es, ¿no? Estos parámetros que nos mencionan, ¿no? Entonces, cuando hablamos de parámetros, estamos hablando de tipos de topología, ¿no? Nosotros podemos tener una red, ¿no? Un circuito T, podemos tener un circuito en pi o también podemos tener un circuito en celosía, ¿no? Cuando hablamos de circuitos en T, nosotros hablamos de una red que consta de dos impedancias, ¿no? Una impedancia Z1, Z2, en, en el puerto 1 y en la puerta 2, ¿no? Que se conectan en la puerta 1 y el puerto 2, ¿no? Que en este caso serían en el puerto de entrada y en el puerto de salida. Listo. Ahora, ¿qué nos dice? Que se dispone de una impedancia ZP conectada al nodo común entre ambas puertas, ¿no? Y nos dice que nos fijemos la figurita A, ¿no? Entonces, si nos fijamos la figurita A, este sería, ¿no? Nuestro circuito T, ¿no? Que nos dice que tenemos una impedancia Z1 conectada al puerto de entrada y una impedancia Z2 conectada al puerto de salida, ¿no? Con una impedancia en medio ZP, que sería la impedancia común, ¿no? Listo. Ahora también tenemos una red en circuito pi, ¿no? Este tipo de red consta de dos impedancias también, Z1 y Z2, que se conectan cada puerta al nodo común, dice, ¿no? Mientras que ZS se interconecta entre ambas puertas, dice, ¿no? Fíjase la figura B. Ok, ¿no? Entonces este sería nuestro circuito pi, ¿no? En todo caso. Y luego tenemos, ¿no? Una red celosía que no es muy común, pero que usualmente sabe entrar a los exámenes, ¿no? Y nos dice que este tipo de red tiene un nodo común, ambas puertas, ¿no? Y dicho tipo de red consiste en dos impedancias Z1, Z2, que conectan con los nodos de una parte a la otra, ¿no? Que serían ZP1 y ZP2, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿no? Unas impedancias cruzadas. Y nada, ¿no? Entonces eso hablando un poquito de las topologías. Ahora lo que nos interesa a nosotros va a ser la aplicación, ¿no? Que son los parámetros. Entonces algo que ustedes tienen que saber o tener en su formulario son estas ecuaciones, ¿no? Vamos a tener lo que son los parámetros de impedancia que se demuestran a través de este circuito, ¿no? La demostración nosotros no lo vamos a hacer. Lo que nos interesa, como les digo, son las ecuaciones, ¿no? Y de la misma forma, ¿no? Vamos a tener seis tipos de parámetros, ¿no? Que son los parámetros de impedancia, los parámetros de admitancia, ¿no? Los parámetros híbridos H, los parámetros híbridos G, los parámetros de transmisión. Y hay otros parámetros que son los de transmisión inversa, que usualmente no se aplican mucho, ¿no? Pero como les digo, a nosotros lo que nos interesa son las ecuaciones, ¿no? Como les digo, la demostración la pueden realizar a través de cada uno de estos circuitos, ¿no? Que están aquí, ¿no? Entonces, no vamos a tocar esta parte, ¿no? Simplemente lo que nos interesa son las ecuaciones, como les digo, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Se anotan a su formulario, toditos, ¿ya? Listo. Entonces, con eso habríamos acabado lo que son los parámetros. Y otro dato muy importante es que esta tablita también la pueden encontrar en internet, ¿no? Que es la transformación de parámetros. ¿Para qué nos sirve esto? Usualmente cuando nosotros resolvemos, ¿no? Ejercicios, nos dicen, digamos, ¿no? Calcular o la potencia máxima en tal resistencia, digamos, ¿no? Entonces, usualmente nosotros trabajamos con parámetros de transmisión para esa parte. Pero ¿qué pasa si, digamos, en mi ejercicio me dice hallar el cuadripolo equivalente en parámetros Z, así, ¿no? Entonces, calculo, ¿no? O hallo los parámetros en Z y posteriormente para poder trabajar con el circuito de Thevenin y Norton, lo que yo tengo que hacer es una transformación, ¿no? Para poder trabajar en parámetros de transmisión. Entonces, lo único que tengo que hacer es transformar estos parámetros Z a parámetros de transmisión, ¿no? Entonces, ¿cómo se transforma parámetros de transmisión? Aquí me dice, ¿no?
Va a ser Z11 sobre Z21, que el delta Z y demás cosas, ¿no? Entonces, esto es un dato muy importante, ¿no? Que tengan esta tablita. Y ya con los ejercicios vamos a ver cómo se trabaja, ¿no? También con dicha tablita. Entonces, esto también lo tienen que tener a mano, ¿no? El día de su examen. Luego, ¿qué más? Tenemos tipos de conexión, ¿no? Para los cuadripolos. Usualmente en los exámenes se ve mucho esto, ¿no? Conexiones de cuadripolos, entonces lo que tenemos que hacer es deducir, ¿no? Un cuadripolo equivalente. Entonces, es bastante importante conocer las conexiones de los cuadripolos y en qué parámetros se debe trabajar para que estos puedan hallar un equivalente, ¿no? Para poder hallar un equivalente. Entonces, tenemos lo que es el circuito paralelo-paralelo, que sería este de aquí, donde nos dice que la tensión B1 y la tensión B2 son comunes, ¿no? En ambos puertos, como podemos ver, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto para poder deducir a un cuadripolo equivalente, lo que tenemos que hacer es trabajar con parámetros de admitancia, ¿no? Pues nos dice el Y total va a ser igual a Y1 más Y2, ¿no? Que sería los parámetros Y del cuadripolo 1 más los parámetros Y del cuadripolo 2. Y al final nos quedaría un cuadripolo equivalente, ¿no? Que sería prácticamente algo así más o menos, ¿no? Así un cuadripolo. Ah, listo, ¿no? Más bonito, más fácil de resolver. Listo. Y de la misma forma, ¿no? Con todas las otras conexiones que tenemos, que serían el serie-serie, que se trabajan, ¿no? Con parámetros de impedancia, en donde ya también las cocientes son comunes, ¿no? El I1 es común para ambos cuadripolos y la cociente I2 de la misma forma. Luego tenemos lo que son la interconexión en serie paralelo y en paralelo serie. Cuando nosotros tenemos lo que es la conexión paralelo serie, lo que se hace es trabajar con parámetros híbridos G, ¿no? Que vamos a tener la siguiente conexión. Y para los híbridos H es simplemente la inversa, ¿no? Es el trabajo inverso. En donde, bueno, en uno la tensión es común y en el otro no, digamos, ¿no? En este caso, la tensión B1 es común, ¿no? En este híbridos G. Y la cociente I2 también, ¿no? Pero la tensión B2 no es común, como la cociente I1 tampoco, ¿no? Y bueno, aquí es simplemente lo inverso, ¿no? La tensión B2 que vamos a tener en este punto es común, pero la tensión B1 no, ¿no? La cociente I1 va a ser común, pero la cociente I2 que viene por este puerto, no, ¿verdad? Entonces, tal vez un poquito confuso, pero bueno, estas son las conexiones que manejamos, ¿no? Y bueno, es bastante importante también que lo conozcan, porque usualmente en los exámenes entran este tipo de conexiones, ¿no? Y por último tenemos lo que son la interconexión de cuadripolos en cascada, ¿no? Como podemos ver, tiene el siguiente formato, ¿no? El circuito. Y nos dice que, bueno, aquí lo puse con F, pero usualmente debería poner T, ¿no? Pero estos cuadripolos, ¿no? Conectados en cascada se trabajan con parámetros de transmisión, ¿ya, chicos? En este caso yo lo puse F, pero simplemente es nomenclatura, ¿sí? Se trabaja con parámetros de transmisión, ¿está bien? Y bueno, con eso estaríamos acabando esta parte, ¿no? No sé si hasta aquí existe alguna duda o pregunta. De todas formas, si hay dudas, dígame ahorita, por favor, para poder pasar ahora a la resolución de unos cuantos ejercicios, que en este caso serían dos, ¿no? Para esta clase. No sé si podrían decirme si tienen dudas, chicos. ¿No hay dudas? ¿Se entiende todo, chicos? Con los ejemplos yo creo que sí vamos a entender un poco mejor. Ya, ya, entonces, a ver, voy a empezar a compartir pantalla nuevamente, ¿no? Y vamos a pasar a hacer los ejercicios, pues, ¿ya? En este caso se los he preparado dos, ¿no? Entonces, a ver, esta tenía que ser la clase de hoy día, ¿no? Ya, pero bueno. Entonces vamos a tener un ejemplo uno, ¿no? ¿Qué nos dice?
dos cuadripolos iguales, nos dice, ¿no? Iguales Q, ¿no? Entonces, este Q solamente es nomenclatura, ¿no? Nos dice se asocian en paralelo y se cierran a la entrada, ¿no? Con un generador de 20 voltios e impedancia interna de ZG 1 menos J, ¿no? Y a la salida con una carga de impedancia ZR que va a ser igual a 1 menos J también, ¿no? Ahora nos dice, se supone que la corriente de circulación entre los cuadripolos es nula, ¿no? Ahora nos dice, determine los parámetros de transmisión directa del cuadripolo equivalente y como inciso B nos dice que calculemos la potencia recibida por ZR, ¿no? Y también nos dice, ¿no? Que la matriz de transmisión directa de los cuadripolos es A igual a 5, B igual a 2, C igual a 2 y D igual a 1, ¿no? Ahora, el ejercicio nos da esta siguiente topología, ¿no? Esta siguiente conexión de nuestro cuadripolo. Entonces, como podemos ver, vamos a tener una fuente, ¿no? De 20 voltios, vamos a tener una impedancia ZG de 1 menos J y una impedancia ZR que también es 1 menos J, ¿no? Ahora nos dice que estos cuadripolos Q están conectados en paralelo, ¿no? Entonces, como podemos ver, aquí tenemos la conexión paralelo, ¿no? Que habíamos visto hace un momento. Ahora, como les digo, usualmente los exámenes son así, ¿no? Ahora puede cambiar una que otra cosita aquí, pero no mucho. Generalmente en donde cambia es en esta parte, que es en el circuito, ¿no? Que tenemos aquí dentro de nuestros caripolos. En este caso ya nos da, digamos, ¿no? Nos dice que la matriz de transmisión directa de Q1 y de Q2, ¿no? De Q1 y de Q2 es 5, 2, 2 y 1, ¿no? En este caso, A vale 5, B vale 2, C vale 2 y D vale 1. Eso nos dice, ¿no? El enunciado, como podemos ver, ¿no? En esta parte. Listo. Pero ¿qué habíamos dicho nosotros? Nosotros, para poder reducir este cuadripolo, cuando hablamos de conexión paralelo, tenemos que trabajar con parámetros de admitancia, ¿no? Eso hemos dicho. Entonces, estos parámetros de transmisión que tenemos que transformarlos, ¿no? Entonces, en este caso, yo aquí lo puse, ¿no? Que el parámetro A del cuadripolo 1 va a ser igual al parámetro A del cuadripolo 2, ¿no? Entonces, esto simplemente para que nos ubiquemos un poquito más, se podría decir, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Como podemos ver, nos dice, para cuadripolos en paralelo se aplica la siguiente fórmula, que el Y equivalente va a ser igual al YQ1 del cuadripolo 1, ¿no? Más el parámetro de admitancia del cuadripolo 2, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice? Los cuadripolos en admitancia se ven de la siguiente forma, ¿no? Vamos a tener Y11, Y12, Y21 y Y22. Ok. Ahora, aquí como pueden ver yo ya lo estoy transformando directamente, ¿no? Según la tablita. Ahora, para que vean cómo se aplica la tablita, voy a abrir también esta parte de aquí, ¿no? Y nos vamos a ir a la tablita, ¿no? Para ver cómo se trabaja un poquito más con esta tablita que tenemos. Tenemos parámetros de transmisión, ¿no? Parámetros de transmisión. Esto es lo que tenemos. ¿A qué tenemos que transformar? A parámetros Y, ¿no? Como podemos ver. Entonces, ¿qué formulitas tenemos que usar? Esta no nos sirve, ¿no? Porque es para parámetros Z. No nos sirve. Esta tampoco porque es los mismos parámetros Y, esto es H, esto es G. ¿Cuál nos sirve? Esta de aquí, ¿no? Esta de aquí nos sirve. Ahora nos dice que para el parámetro Y11 nosotros vamos a tener el parámetro D sobre B, ¿no? Entonces, por eso en esta parte lo que yo he hecho es anotar D sobre B, ¿no? Ahora nos dice que para el parámetro Y12 va a ser menos delta T sobre B, ¿no? Delta T sobre B. Entonces, de esa forma se trabaja ya con esta tablita, chicos, para la transformación de cuadripolos, ¿no? Ahora volveremos a esta parte, ¿no? Entonces, lo único que estoy haciendo es reemplazar, ¿no? Los datos que ya tenemos. En este caso, el delta T se calcula, ¿no? De matrices, ¿no? El delta de matriz, que, bueno, ya deben saber cómo calcular. Pero en todo caso, aquí está, ¿no? Cómo hacerlo. En todo caso, como les digo, solamente es reemplazar datos y sacar los resultados, ¿no? En este caso nos sale un medio, en este caso nos sale menos un medio. Y de la misma forma, ¿no? Para Y21 menos un medio y para Y22 5 medios, ¿no?
Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Como el cuadripolo 1 y el cuadripolo 2 son iguales, entonces esta matriz que hemos calculado en parámetros de admitancia van a ser iguales, ¿no? Por lo tanto, el cuadripolo 1 con parámetros de admitancia va a ser igual al cuadripolo 2 con parámetros de admitancia, ¿no? Que va a quedar de la siguiente forma. Y1,1 igual a 1 medio, Y1,2 igual a menos 1 medio, Y2,1 igual a menos 1 medio, Y2,2 igual a 5 medios, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué habíamos dicho? Que para poder hallar el cuadripolo equivalente, se suman, ¿no? El cuadripolo 1 con el cuadripolo 2. En este caso, como son iguales, entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Esta siguiente suma de matrices, ¿no? Y nos va a quedar lo siguiente, ¿no? Que el y equivalente va a ser igual a 1, menos 1, menos 1 y 5. Entonces, con eso ya habríamos reducido, ¿no? Nuestro cuadripolo. Y nos quedaría de la... Bueno, no está aquí. No está aquí, no está aquí. Pero nos quedaría de la siguiente forma, ¿no? Así un cuadripolo. Aquí tenemos una resistencia. Aquí tenemos una fuente. Así, ¿no? Aquí tenemos otra resistencia y así. Y este sería nuestro Y. Aquí va, bueno, un poquito chiquito, ¿no? Nos quedaría así, ¿no? Ese sería nuestro Y equivalente. Ahora, como les había dicho, para poder trabajar, ¿no? Cuando nosotros tenemos una fuente y una resistencia, en este caso, como estamos viendo aquí, usualmente nos piden la potencia disipada de este ZR, ¿ya? De este ZR de aquí. Entonces, para poder trabajar sin complicaciones, lo que nosotros usualmente hacemos es trabajar este cuadripolo en parámetros de transmisión, ¿no? Por eso, este Y equivalente que hemos calculado, lo voy a transformar a parámetros de transmisión, ¿no? Entonces, otra vuelta tengo que ir a mi tablita que habíamos visto y tengo que transformar los parámetros de transmisión a parámetros, digo, los parámetros de admitancia a parámetros de transmisión. Y en este caso aquí ya tenemos, ¿no? Las fórmulas directas, ¿no? Ahora, no sé si se entiende el manejo de la tablita para poderlo hacer directo o para poder volver a explicar, ¿no? Esa partecita. Como chicos, ¿se entiende el manejo de la tabla que hemos hecho o lo vuelvo a hacer? Todo depende de usted. Vuelvo a hacer Oxycontin. Ya, otra vuelta, ¿no? Volveremos a hacer para que se entienda un poco más. Entonces, esto lo voy a usar. Ya. En esta parte habíamos quedado con parámetros Y, ¿no? Con parámetros de admitancia, ¿no? En este caso, un ratito, lo vamos a agrandar, ¿no? Ya. 6 y esto un poquito más aquí, para que se vea. Ya. Listo. Entonces, yo estos parámetros ya tengo que transformarlos a parámetros de transmisión. Los parámetros de transmisión los tengo aquí abajo, ¿no? Que serían estos de aquí. Ahora, ¿qué me dice? Esto lo voy a agrandar un poquito más, ¿no? Y me dice que para el parámetro A, ¿no? Para el parámetro A, yo voy a tener menos Y22 sobre Y21, ¿no? Eso me dice la tablita. Entonces yo me voy aquí y no, ¿qué tenemos? Que el parámetro A va a ser menos, en este caso me he comido un negativo, ¿no? Aquí, menos Y22 sobre Y21, ¿no? Esa es la fórmula. Ahora, para el parámetro B, vamos a tener que va a ser 1 sobre Y21, ¿no? Como se puede ver en esta parte, ¿no? 1 sobre Y21, que el parámetro C va a ser menos delta Y sobre Y21, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, tengo parámetros Y, quiero transformar a Z, entonces me voy a esta columna, ¿no? Busco cómo es la transformación y es esta. Y lo único que tengo que hacer es reemplazar los datos, ¿no? Listo. Ya, entonces, espero se haya entendido, chicos. En todo caso, si no se ha entendido, vamos a seguir haciendo más ejercicios, ¿no? Para que se entienda más que todo, ¿no? Para que podamos seguir trabajando con esta parte. Ahora sí, en este caso yo he cometido un error en esta parte, un error de typeo. Y por lo tanto, este resultado que he obtenido
está mal, ¿no? En este caso yo he obtenido 5, pero lo correcto debería ser menos 5, ¿no? Y en esta parte de la misma forma, ¿no? Esta parte me queda menos 5 y bueno, los otros resultados están bien, ¿no? Eso ya les voy a mandar corregido, ¿no? Como en este momento lo estoy haciendo. Ya, pero continuaremos. Entonces, una vez tenemos los parámetros, ¿no? Que serían en este caso de transmisión, nosotros podemos trabajar con el circuito equivalente de Thevenin, ¿no? Que es este, que es el que nos importa, ¿no? Y listo, nosotros vamos a tener las siguientes ecuaciones. Estas dos ecuaciones, ¿de dónde vienen? Vienen de los parámetros de transmisión. Recuerdan en la anterior presentación que les había mostrado, ¿no? Ciertas ecuaciones para todos los parámetros. En este caso, para los parámetros de transmisión vamos a manejar las siguientes ecuaciones, que va a ser B1 va a ser igual a por B2 menos B por I2, ¿no? Y que I1 va a ser igual a C por B2 menos D por I2. Listo. Y vamos a tener esta ecuación, ¿no? Que la sacamos de nuestro cuadripolo, que en este caso B1 va a ser igual a BG menos ZG por I1, ¿no? Que sería prácticamente el trabajo en esta parte, ¿no? Y listo. Con eso ya lo único que nosotros tenemos que hacer es reemplazar, ¿no? En este caso vamos a aplicar lo que es la superposición. Y nosotros vamos a decir, ¿no? Cuando I2 es igual a 0, voy a calcular la tensión de Thevenin, ¿no? Entonces lo único que tengo que hacer es ir trabajando con mis ecuaciones, ¿no? De forma que yo pueda calcular esta tensión B2, que va a ser igual a la tensión de Thevenin, ¿no? Entonces lo único que estoy haciendo aquí es jugar con las ecuaciones, ¿no? Jugar con las ecuaciones. En este caso, como I2 es igual a 0, esto desaparece, ¿no? Entonces, como podemos ver, B1 va a ser igual A sobre A por B2, mejor dicho, ¿no? Y que I1 va a ser igual a C por B2 y bueno, aquí está un poquito mejor explicadito, ¿no? Y digo, mira, de 1, B2 va a ser igual a B1 sobre A y de 2 voy a tener que I1 va a ser igual a C por B2, ¿no? Entonces, emplazo 2' en la ecuación 3, que sería esta de aquí, la ecuación 3, y posteriormente se emplaza en la ecuación 1 y me va a quedar este B2, ¿no? Y está en su hojito, para que ustedes no hagan la demostración y todo eso, ¿no? Y no pierdan tiempo en su examen, lo único que tienen que hacer es anotar esto. Y en realidad tampoco, ¿no? En realidad la forma más simplificada sería esta, de aquí. En realidad en su examen la ecuación que tienen que tener a la mano es esta, ¿no? B2 va a ser igual a BG sobre A más Z por ZG. ¿No? Para evitarse las demostraciones. Entonces, lo único que ustedes hacen es reemplazar los datos porque ya tienen todo. Y como les había dicho, nuestra tensión B2 va a ser igual a la tensión de Thevenin. Entonces, reemplazo los datos en la calculadora y bueno, obtengo el siguiente resultado, ¿no? Que está en verdecito en este caso. Ahora, para poder yo calcular la cociente de Norton, tengo que, bueno, tenemos 10 minutos más, chicos. En caso se cierre la sesión y bueno, vamos a acabar este ejercicio y volvemos a entrar ya, chicos, por favor, un ratito. ¿No? Entonces, en caso para trabajar con la cociente de Norton, no puede calcular la cociente de Norton, lo que yo tengo que hacer es que B2 va a ser igual a 0, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí va a haber un cortocircuito, ¿no? Y de la misma forma, en este caso, la cociente de Norton va a ser igual a la cociente I2. Entonces, tengo que jugar nuevamente con mis ecuaciones, ¿no? Y en este caso, la cociente de Norton va a ser igual a menos I2, ¿no? Eh, y bueno, como les había dicho, vamos jugando, ¿no? Con las ecuaciones nuevamente. Esto en forma de demostrar, ¿no? Pero en realidad a nosotros lo único que nos importa es esta parte de aquí, ¿no? Que la corriente de Norton va a ser igual a BG sobre D por ZG más B. Y esto tiene que ir directo a mi formulario, ¿no? Entonces lo único que yo tengo que hacer es reemplazar los datos, como estoy haciendo en este caso, y voy a calcular la cociente de Norton, ¿no? Y posteriormente, ya teniendo lo que es la tensión Thevenin, la cociente de Norton, puedo calcular la impedancia, ¿no? Que es lo que me importa, ¿no? Es lo más importante.
Entonces reemplazo, ¿no? Lo único que estoy haciendo es reemplazar aquí mi tensión de Thevenin y la cociente de Norton. Y listo. Y he calculado mi impedancia. Ahora, cuando nos piden, ¿no?, calcular las potencias y todo eso, vamos a tener el siguiente circuito deducido. Como pueden ver, aquí ya no hay cuadripolo, ya no hay nada, ¿no? Es simplemente un circuito deducido. Entonces, lo que usualmente se hace es calcular esta cociente para luego con esta tensión poder trabajar en esta impedancia, ¿no? Y es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo se calcula esta cociente? Ley de Ohm, nomás, ¿no? La cociente va a ser igual a la tensión sobre la suma de las resistencias, ¿no? Que en este caso va a ser el Z de Thevenin más el ZR, que tenemos ambos valores, ¿no? Y vamos a obtener la siguiente cociente, ¿no? Listo. Ahora nos dice, ¿no? Para BZR, que en este caso sería para esta impedancia, vamos a tener que va a ser la cociente por ZR, ¿no? Entonces lo único que estamos haciendo es reemplazar los datos y calcular la tensión en esa resistencia, ¿no? O en esa impedancia también podríamos decir, ¿no? Y bueno, como podemos ver aquí nos dice, ¿no? La potencia recibida por ZR será, en este caso estamos calculando con potencia aparente, ¿no? Que S va a ser igual a BZR por la cociente conjugada. Y en este caso reemplazamos lo que es la tensión y como es cociente conjugada, reemplazamos, ¿no?, el dato de la cociente, pero en este caso el ángulo va a ser negativo, ¿no? Porque como podíamos ver, el ángulo era positivo y en este caso lo estamos poniendo negativo, porque es el conjugado, ¿no? Y bueno, con eso ya calculamos lo que es la potencia recibida por esa resistencia, que en este caso nos sale 1.631 menos J por 1.631, ¿no? Y bueno, sus correspondientes unidades, ¿no? Que sería volampere. Y, y nada, con eso habríamos acabado este ejercicio, ¿no? Y en este caso ya, más que todo por gusto, se calcula, ¿no? Lo que es la potencia activa y la potencia reactiva con estos datos que hemos obtenido, ¿no? Y pues eso, eso sería, chicos, en cuanto al ejercicio de hoy día. Eh, no sé cuánto tiempo más nos queda, vamos a hacer un ejercicio más. No sé si hay dudas hasta aquí, chicos. ¿Hay dudas? ¿No hay dudas? Auxilio, la parte de la potencia recibida, usamos la cociente conjugada, esa es parte del formulario también, ¿no? Sí, todo es formulario, chicos. En realidad, cuadripolos es más formulario que otra cosa, ¿no? En realidad, donde más cuidado tienen que tener es en la resolución de los circuitos. En este caso ya nos ha dado, digamos, ¿no?, el parámetro directo, ¿no? Que era, en este caso, más arriba, ¿no? Ya nos han dado los valores aquí. Usualmente el ingeniero les da unos circuitos aquí, ¿no? Para que ustedes resuelvan. Y lo vamos a ver, esa parte ahorita, ¿no? Y es en esa parte donde tienen que tener más cuidado. Luego, la aplicación es la misma, chicos. Reducción de cuadripolos, el cálculo de la potencia máxima, potencia recibida, todo eso es más formulario, ¿no? Entonces, en esa parte, todo esto, como les había dicho, directo al formulario, ¿no? Cosa que ustedes ya una vez calculen sus parámetros, digan, tal fórmula es, reemplazo datos, listo, ¿no? Entonces, eso, chicos. No sé si hay alguna otra duda más. De todas formas, Auxilio, ¿a qué vamos a se seguir. debe Dime, dime. el uso del conjugado en la potencia recibida? Esa forma recién estoy viendo y Bueno, a ver, en esta parte, ¿no? Aquí. ¿Por sí, qué se auxilio, trabaja con el conjugado? Dices, ¿no? sí. Bueno, usualmente a lo que yo he visto es para que no nos salga un valor negativo en la potencia. Se podría decir, ¿no? Porque, bueno, nosotros sabemos que no podemos trabajar con potencias negativas y usualmente se debe a eso. Porque si trabajamos en la, a ver, ¿cómo te digo?
Tenemos dos formas de trabajar, ¿no? La forma rectangular y la forma polar. Y en una de esas, el valor nos puede salir negativo. Entonces, usualmente se aplica el conjugado más que todo para que se pierda ese signo negativo, porque le estamos dando 180 grados, ¿no? A nuestro ángulo, se podría decir. Ah, no, no sé si se entiende, pero es más o menos por ahí. Sí, se entiende. ¿No? Sí, porque luego no, en realidad no afecta mucho tampoco. Si nosotros calculamos con el otro ángulo, lo único que va a cambiar es que esto va a ser positivo, digamos, ¿no? Sí, solo cambia la polarización. Sí, Sí, eso. Más que todo eso sería. Eh, ya, chicos. Y bueno, sí, lo que dice el compañero también está bien, ¿no? En el chat. Se puede trabajar según dos criterios también, ¿no? Eh, esto es para potencia recibida, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si, digamos, yo quiero calcular la potencia máxima, mi impedancia, digamos, ¿no? Entonces, ahí van, ¿no? Lo más que todo son criterios, digamos, ¿no? Como dice el compañero. Lo importante es que entiendan, chicos, ¿no? Entonces, eso. Bueno, chicos, nos queda un minuto, así que lo voy a finalizar esta sesión y volvemos a entrar, chicos, por favor, para hacer el otro ejercicio y con eso estaríamos acabando. No sé, creo que a los del paralelo les he dicho que su examen es de aquí a 2 semanas, creo, ¿no? Así que tenemos que coser. Ya, chicos, entonces, eso. A ver.